Conozcamos ahora los elementos de pantalla de las hojas de cálculo de Google. Como recordamos, podemos crear un archivo nuevo con este botón, pero previamente debemos ubicarnos en la carpeta de nuestra unidad de Google Drive donde deseamos que quede guardado nuestro archivo. Para este efecto hemos creado una carpeta llamada precisamente hojas de cálculo. Ahora sí, vamos al botón nuevo y seleccionamos la opción hojas de cálculo de Google. También, como sabemos, todos los archivos se abren en una pestaña nueva de nuestro navegador. Algunos elementos de esta pantalla son comunes a todas las demás aplicaciones de Google Drive, por tanto ya las estudiamos cuando vimos documentos de Google. Entre ellos, el botón de inicio de hojas de cálculo, de manera similar al botón de inicio de documentos de Google, que nos lleva a otra pantalla en donde vemos una lista de, en aquel caso, nuestros documentos y en este nuestras hojas de cálculo en nuestra unidad de Google Drive. Después, a la derecha, tenemos la caja en donde podemos darle un título a nuestro archivo, podemos darle un nombre de archivo. Vamos a llamarla hoja de cálculo de prueba. Una vez grabada, tenemos a la derecha nuestro icono para poder añadir nuestra hoja de cálculo a nuestro grupo de archivos destacados. Ese es un tema que ya vimos. Otros elementos en común con otras aplicaciones de Google Drive son los controles de nuestra cuenta de Google, el botón para añadir y manejar nuestros comentarios, que los vamos a estudiar en sus peculiaridades en las hojas de cálculo, y el botón para compartir archivos. Después tenemos la barra de menús con todos los comandos que podemos utilizar en esta herramienta. Abajo tenemos la barra de herramientas, que como sabemos es un acceso rápido a algunas tareas comunes a través de sus distintos botones. Después tenemos la barra de fórmulas y después el área de trabajo. Abajo a la izquierda tenemos los controles para añadir más hojas a nuestro archivo y crear lo que se llama un libro de hoja de cálculo. Y abajo a la derecha el botón explorar. Ahora bien, esto nos lleva al tema primero de qué es una hoja de cálculo. Bueno, una hoja de cálculo es esta cuadrícula que vemos aquí, en donde a las columnas las distinguimos por una letra y a las filas las distinguimos por un número. De modo tal que el cruce de columnas y filas conforman una serie de cuadros a los que llamamos celdas. Y cada celda se le distingue por sus coordenadas, es decir, por la columna a la que pertenece y por su fila. De modo que esta es la celda, por ejemplo, B3. No hay ninguna otra celda B3, no puede haberla. Esta sería la celda B6, C1, D1, etc. Las celdas son las unidades básicas de información de una hoja de cálculo. Pueden contener información, y esta puede ser texto, pueden tener ahí una etiqueta o una oración completa inclusive. También pueden contener números, pero de un modo muy importante también pueden contener fórmulas. Las fórmulas pueden ser a su vez tan simples como una operación aritmética en su interior, 3 por 5, o bien pueden referirse a los valores contenidos en otras celdas. También pueden incluir funciones, etc. Ya lo iremos viendo. En tanto, tenemos que aprender primero a movernos por nuestra hoja de cálculo. De manera intuitiva, por supuesto, las primeras herramientas para movernos son el cursor, en donde podemos hacer clic en la celda en donde deseemos ubicarnos, y las flechas del teclado, que mueven precisamente el indicador de celdas en la dirección en la que apuntan las flechas. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero hay algunas combinaciones de teclas que nos facilitan el trabajo de desplazarnos por la hoja de cálculo. Primero, vamos a poner algunos valores. Hasta aquí, que nos van a ayudar también a ejemplificar algunos movimientos que conseguimos con combinaciones de teclas. La primera combinación de teclas que podemos revisar es Control Fin, que nos va a llevar a la última celda de la parte inferior derecha de la hoja de cálculo. Ahí descubrimos entonces que las columnas van de la A a la Z
y las filas de la primera de la número 1 a la número 1000. Por tanto, esta celda es la celda Z1000. La tecla que complementa Control Fin, es decir, la que lleva desde cualquier posición a la última celda, es la combinación de teclas que lleva a la celda A1, es decir, a la primera. Y esta combinación es Control Inicio. Por otra parte, la tecla Control, combinadas con las flechas del teclado, también mueven el cursor, pero con este criterio. Si mi indicador de celdas está en una celda que contiene un dato, la tecla Control flecha a la derecha se va a desplazar hacia la derecha hasta el último dato disponible, es decir, hasta la celda que esté antes de una celda vacía. Aquí se desplazó, por tanto, a G4, en donde está un dato, un valor, el número 6. La celda siguiente está vacía. Otra vez, Control flecha a la derecha, desplaza entre los datos hasta el último dato disponible. Si en cambio el indicador de cursor se encuentra en una celda vacía y doy Control flecha a la derecha, se desplaza hasta el primer dato disponible o hasta la última celda, en este caso de esa fila. Si hacemos Control flecha a la izquierda, se va hasta la primera columna, es decir, hasta la primera celda de esa fila, porque no encuentra ningún dato en el camino. Si lo encuentra, la combinación Control flecha a la izquierda se va hasta el primer dato encontrado. Otra vez, si estamos en una celda con datos y pulsamos Control flecha a la izquierda, se va a ir hasta la última celda con datos previa a una que esté vacía. Lo mismo ocurre si utilizamos la combinación de teclas Control hacia abajo. Aquí se va a ir hasta la fila 1000, por tanto a la celda de 1000. Control flecha hacia arriba, se irá a la primera celda con datos, previa a una vacía, o a la primera de la columna, como en este caso. Como es previsible, las teclas avanzar página y retroceder página nos permiten desplazarnos hacia abajo o hacia arriba respectivamente en grupos de celdas.